Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection queremos darles la bienvenida a esta nueva masterclass. El día de hoy en esta hora tenemos a Giancarlo García. Giancarlo, quiero que seas tú mismo quien nos cuente un poco quién eres, cuál es tu historia y que básicamente empecemos con tu presentación en esta masterclass. Dale. Bueno, hola a todos. Antes que nada, quisiera agradecerte a ti, Alejandro, por esta invitación y de hecho felicitarte por esta iniciativa, ya que, bueno, nosotros en Ángeles en Cuatro Patas tenemos una frase que dice, los que hacemos al mundo somos los que trabajamos por él. Y creo que básicamente esta es una noble acción en favor al mundo en relación a lo que estamos viviendo hoy en día, el hecho de conectarnos y que todos estemos en una mismo patín. Hace poco uno creía quizá que estábamos no con mucha gente que hacía esto. Sin embargo, a través de ti y las conferencias que se han ido dando a lo largo de este tiempo, hemos podido conocer a más gente y vincularnos más. Entonces, bueno, me parece una linda retroalimentación de hacerte. Por otro lado, bueno, voy a presentarme. Soy Giancarlo García, soy psicólogo y me dedico a la terapia equina. Mi vocación es más hacia la antropología y la arqueología. Sin embargo, me llama mucho la atención este tema desde que era un niño. Mi madre fundó un centro de rehabilitación con caballos que en un inicio funcionaba como una escuelita de equitación integral. Entonces, la idea era unir tanto personas que tenían alguna diferencia como personas con desarrollo típico. Y por eso justamente me inspiré a estudiar psicología. Después tuve la oportunidad de poder conocer a otras personas dentro del área de la terapia ecuestre. Tuve la oportunidad de conocer incluso a Manuel, que de hecho está en la charla, y fue un mentor que me enseñó un poco del caballo y me enseñó a lidiar con mis miedos a través del caballo. Eh, También conocí al Club Ecuestre Pilar, que de hecho son una inspiración y un ejemplo para mí. Y bueno, quiero comenzar mi charla. Creo que Excelente, adelante. Vamos a compartir pantalla entonces. creo que estoy en ahí. Share. Perfecto. Estoy empezando a decir que estás Bueno, compartiendo la pantalla. ¿Cuándo? Si quieres, este devuélvete. es, Ok. Dice cuál es uno de los retos, ¿sí? dale, voy Es a la primera. comenzar. Entonces, Ok. bueno, realmente yo he comenzado mi charla con esta, con esta pregunta, que es básicamente, ¿cuál es uno de los retos más grandes de la medicina y la biología en la actualidad? Lo voy a responder yo por temas de tiempo. Y bueno, aquí he incluido una foto de una célula. Realmente este no es uno de los retos más grandes de la medicina y la biología. Sin embargo, curiosamente, no todas las células tienen la capacidad para poderse dividir como la de esta foto. Y justamente las neuronas son células de nuestro cuerpo que no tienen esta facultad. Si nosotros tuviéramos la capacidad para poder dividir una neurona, esta sería la respuesta para el tratamiento de muchos desórdenes degenerativos del neurodesarrollo e inclusive trastornos como el déficit de atención e hiperactividad, el autismo, el Parkinson, el Alzheimer e incluso lesiones en el sistema nervioso central y periférico como es el trauma cerebrovascular y la paraplegia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy a comenzar con, no sé, quizá voy a esperar un rato hasta que pase, pero la siguiente diapositiva básicamente está la neurona. La neurona es la unidad básica del sistema nervioso central. Existen varios tipos de neuronas. La función principal de las neuronas es recibir información, procesarla, interpretarla y transmitirla. Sin embargo, aquí he puesto la pregunta del millón, que es, ¿las neuronas realmente se llegan a regenerar? Pues bueno, realmente la respuesta a esta pregunta es sí y no.
hay neuronas que sí tienen la capacidad de regenerarse. Por ejemplo, en los últimos años se ha podido hacer estudios en los cuales se ha podido encontrar de que las neuronas olfativas son neuronas que sí se pueden regenerar. Se han hecho en mamíferos y en peces cebra. Hay otras neuronas que también pueden regenerarse, como por ejemplo las neuronas del sistema nervioso periférico. Si ustedes se van a dar cuenta, aquí yo he incluido la foto de una neurona en las cuales podemos ver algunas células chiquitas en la colita que se llama axón, y estas células se llaman células Schwann. Son las que responsables de producir mielina. La mielina es la responsable de que el potencial de acción y básicamente el mensaje se transfiera de una velocidad apropiada y se transfiera bien. Entonces, hay algunas células, mejor dicho, algunas neuronas mielinizadas del sistema nervioso periférico de que también tienen esta capacidad de regeneración. Hay otras neuronas del sistema nervioso central que también se ha podido apreciar que se regeneran. Sin embargo, en las conclusiones hasta el último año se ha podido evidenciar de que se regeneran, pero no se incluyen dentro de los, no se integran, mejor dicho, dentro de las redes neuronales. Entonces, básicamente es como una neurona que no tiene función. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Nosotros incrementamos en número de neuronas o disminuimos en número de neuronas? La respuesta es que realmente nosotros disminuimos. Comenzamos con cerca de 1 trillón de neuronas, apenas nacemos, y después a lo largo de la vida vamos disminuyendo en número de neuronas. Esto muchos lo han de ver como algo negativo, sin embargo, esto en realidad es positivo. Esto de aquí lo que nos ayuda es a tener una mayor capacidad cerebral. Entonces, no sé si ustedes pueden apreciar, yo he incluido aquí la foto de un paisaje muy bonito, en el cual están las nubes, la montaña, el lago y los árboles, ¿no es cierto? Sin embargo, estoy seguro de que no todos se fijaron de que abajo hay unas letras dentro de esta imagen. Nuestro cerebro sí las vio. En realidad, nuestro cerebro sí se percató de que hay unas letras dentro de la imagen y está dentro de nuestro cerebro. No necesité yo mencionárselos. Pero realmente nuestro cerebro lo que hace es filtrar toda la información que no es funcional para nuestro futuro y básicamente lo que hace es ir eliminando. Entonces, estos procesos en el desarrollo se llaman apoptosis, que es básicamente un proceso adaptativo del sistema nervioso central para ir eliminando conexiones y neuronas que realmente no tienen ahorita ninguna función o cuyas conexiones ahora son inservibles para el futuro. Entonces, hay un proceso que realmente sí se da y sí funciona, y es la plasticidad neuronal. Nosotros en otras conferencias las habremos visto y hemos escuchado de este término. Acá he puesto la foto de una plastilina porque básicamente la plasticidad neuronal viene de ese nombre, la plastilina, porque es moldeable. Básicamente nuestro sistema nervioso central y periférico tiene esta propiedad que le permite cambiar de estructura y de funcionalidad de acuerdo a cambios internos y externos que sucedan tanto en la persona como en el ambiente. Entonces, por ejemplo, entre un cambio de comportamiento de la persona o cambio de actitud, se puede dar estos cambios en las redes neuronales que se adapten y cambien de estructura y de función, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante porque básicamente explica al momento de responder ante el ambiente. Entonces, yo he incluido acá la foto de una persona, qué pena que no se ve totalmente bien porque está el cuadro de las personas que estamos en la conferencia, pero acá hay una persona que no tiene brazos y normalmente la guitarra se toca con las manos. Entonces, aquí es donde se puede ejemplificar el proceso de plasticidad. Esta persona, a través de adaptación, aprendió a tocar la guitarra con sus pies. Nosotros tendríamos mayor dificultad porque nosotros sí tenemos manos, pero en el caso de él, como él no tiene las manos, tiene que adaptar esta función a través de otra parte del cuerpo. Entonces, bueno, dentro del contexto de qué es lo que se ha hecho para cambiar las conductas disruptivas en los pacientes, existen algunos. Y de hecho, estos tres son los principales que se han ido utilizando en el último siglo. Primero está la lobotomía. La lobotomía básicamente es una segmentación de una parte del cerebro justamente para interrumpir una conexión que lo que buscaba era, o mejor dicho, lo que ocasionaba era un comportamiento disruptivo, como por ejemplo es la esquizofrenia.
Este método se empezó a utilizar a inicios del siglo pasado y se terminó de utilizar hasta mediados del siglo pasado con el surgimiento de la clorpromacina, que es un antipsicótico de primera generación. Y de hecho ahí entramos a la psicofarmacología. El defecto de la lobotomía era que realmente los efectos secundarios eran muy graves, ya que existían cambios en la personalidad de los usuarios, además de cambios en pérdida de memoria, entre otros, que realmente afectaban su funcionamiento diario. Cambiábamos algo, pero dañábamos otras partes. De ahí está la psicofarmacología. La psicofarmacología se la está utilizando actualmente también. Básicamente, la psicofarmacología es un coadyuvante terapéutico a otras modalidades de terapia, como la psicología y la fisioterapia. En el caso de la psicofarmacología, uno de los defectos más grandes es los efectos secundarios que tiene, que ya los conocemos en muchos casos. Y uno de los efectos que yo lo adhiero a esta presentación, que me parece muy importante de hacer relevancia, es el hecho de que nosotros a través del fármaco cambiamos los patrones fisiológicos o conductuales que están siendo disruptivos, pero más no le ayudamos a la persona a lidiar con los detonadores de estas conductas disruptivas. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la ansiedad. Uno puede tomar un ansiolítico y bajar los niveles de ansiedad y los efectos fisiológicos del cuerpo en respuesta a la ansiedad, pero lo que uno no hace es lidiar con los detonadores que hacen la ansiedad. Por ejemplo, en este caso, yo estoy muy nervioso presentando esta conferencia, pero lidiar a través de exponerme a esta conferencia, estoy lidiando con eso, con el detonador, ¿me entienden? Entonces, a través de un psicofármaco, básicamente lo que hago es bajarme los niveles de ansiedad, pero no lidio con el detonador. Otro caso es la psicofarmacología, diré la psicología, que está en la parte donde estamos todos. Bueno, la psicología realmente no tiene efectos secundarios, realmente se está aplicando desde el siglo pasado hasta la actualidad. Se ha visto cambios muy positivos en los usuarios. Quizá uno de los defectos que a veces puede surgir es los niveles de adherencia de la persona al tratamiento. Como este de aquí se da en un contexto médico y en una oficina, hay veces de que esto de aquí a veces les choca a los usuarios y no les permite ser persistentes. En algunas ocasiones, no siempre. De hecho, yo estoy muy a favor de la psicología y de la psicoterapia, pero bueno, ese es uno de los defectos que a veces parece. Bueno, Dave, como parte de esta presentación es importante mencionarles de que los sistemas de salud mental, dado de que cada vez aparece mayor incidencia de trastornos y de diferentes manifestaciones clínicas, siempre están pensando en buscar nuevas alternativas de tratamiento que básicamente le provean una mejor calidad de vida al usuario y tengan efectos positivos tanto conductuales como neurológicos. Entonces, bueno, acá he incluido 3. Las 3 tienen que ver mucho y se correlacionan. Realmente no son nuevas, se han aplicado hace muchos años y hace muchos siglos, de hecho. Y la primera es la meditación. A través de la meditación se ha podido apreciar de que genera conciencia plena en los usuarios y de hecho provee muchos cambios neurológicos que justamente influyen en los efectos positivos del comportamiento. También nosotros tenemos el ejercicio físico. De hecho, el ejercicio físico ayuda a tener constancia y rutinas. Nosotros, por ejemplo, acá con los muchachos, los profesores, todos los días tenemos una rutina de vóley, tenemos una rutina de básicamente levantar pesas, hacer trote en la mañana. Entonces, esto de aquí nos permite incluso lidiar con nuestros pensamientos negativos cuando surgen, porque a raíz de la crisis todos hemos tenido quizá algún pensamiento que no ha sido acorde o positivo. Y justamente el ejercicio físico ayuda a eso, cambios tanto neurológicos como conductuales. Y el último es básicamente la terapia asistida con caballos, que es la que nos trae a estas charlas. También ha tenido un montón de investigación a lo largo de los años y bueno, realmente yo no voy a inventar el agua tibia, no les voy a contar cuentos de brujas porque todos ya lo saben. Realmente esta definición ya lo hemos visto en otras presentaciones, sin embargo, esto es como yo lo interpreto. Entonces, bueno, la terapia asistida con caballos básicamente es una disciplina de la equitación que lo que busca es
aprovechar el vínculo entre el hombre y el caballo como un medio terapéutico complementario a disciplinas como la psicología, la fisioterapia, la fonoaudiología, la kinesiología y la terapia ocupacional, para de esta manera, en conjunto, proveer, mejor dicho, mejorar la calidad de vida de usuarios que presentan dificultades en los niveles físico, cognitivo, emocional, sensorial, ocupacional y adaptativo. Entonces, bueno, esto se ha podido apreciar a través de los años, inclusive mucha gente lo menciona Hipócrates, él dentro de uno de sus libros mencionaba que era el libro de las dietas, que el caballo es saludable, solo nos dijo eso. Después muchos otros autores han ido retomando esto. Por ejemplo, hay un libro que se lo recomendé a Alejandro y se lo recomiendo a todo el mundo. Está en italiano y es el de Giuseppe Benvenuti. Él escribió una carta a la condesa de Brühl en 1700, donde básicamente la cortejaba y como él sabía de que ella presentaba una discapacidad física, él proponía el arte de la gimnasia a través del caballo para poder justamente mejorar su condición clínica. Entonces, bueno, les voy a presentar ahora la aplicación de la terapia asistida con caballos desde la psicología. Entonces, bueno, para poder hablar de este tema, nosotros tenemos que entender de que nosotros vamos a recibir usuarios tanto con desarrollo típico como personas que presentan alguna diferencia. Entonces, para poder comprender esto, nosotros tenemos que entender la palabra psicopatología. Entonces, la psicopatología tiene 3 indicadores, además de los indicadores principales de cada uno de los desórdenes que constan en los manuales de diagnóstico, como son el DSM y el CIE-10. Entonces, bueno, las 3 principales características de una psicopatología son las siguientes. Se las voy a leer. Manifestaciones conductuales, emocionales y cognitivas que no cumplen con las expectativas para una cultura en determinadas situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Realmente el ser humano siempre al momento de reaccionar en sociedad busca un mundo ideal. Y a través de esta búsqueda de mundo ideal, busca que la participación de cada individuo en esta sociedad sea organizada. Entonces, estas personas que cumplen con una psicopatología son básicamente estas manifestaciones que intentan romper con las reglas de la sociedad y con las expectativas de la sociedad. Entonces, les voy a poner un ejemplo, como es el caso de alguien que cuenta con un diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad, que es básicamente alguien ya un criminal. Nosotros tenemos a alguien que puede ser positivo, un antisocial que realmente funciona a través de la medicina, a través de la policía o a través de la defensa, mejor dicho, como los militares. O nosotros podemos tener un antisocial disfuncional, que es el criminal, el violador, el que básicamente abusa del poder, ¿no es cierto? Todos estos comportamientos están fuera de las expectativas de la sociedad. Nosotros después tenemos otro indicador que es la magnitud y la frecuencia. La frecuencia quiere decir lo siguiente. Quiere decir que cuando tú manifiestas un comportamiento o una conducta que se da una sola vez al día y es esporádica, realmente no le veo psicopatología. Pero si ya se empieza a presentar de forma periódica durante el día y durante todos los días y ya es común en la persona, es otro término muy interesante, ya que tiene que presentarse en más de un entorno. Por ejemplo, vamos a encontrar personas de que a través de ciertos factores psicosociales realmente manifiestan una conducta negativa o algún pensamiento negativo. Sin embargo, no se replica en otros entornos, solo en un entorno, por ejemplo, la escuela. Pero cuando están en la casa, cuando están en donde los tíos, donde la familia, no se manifiesta. Entonces ahí no tenemos magnitud. Después tenemos la disonancia entre la etapa del desarrollo y el nivel de funcionalidad del individuo en sus tareas diarias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tiene que haber una disonancia. Nosotros aquí utilizamos a los pares. Entonces, nosotros sabemos de que el lenguaje se empieza, sobre todo el lenguaje verbal, se empieza a desarrollar entre los 2 y los 2 años y medio. Sin embargo, nuestro hijo tiene 5 años. Ay Dios, aquí existe una disonancia entre la etapa del desarrollo y el funcionamiento de la persona en particular, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde justamente empezamos a ver de que existe un indicador de preocupación. ¿Entendido? Entonces, bueno,
¿Qué quiere decir esto? Nosotros utilizamos la palabra psicopatología para hacer diagnóstico. Sin embargo, aquí es muy importante aclarar lo siguiente. El diagnóstico no es una etiqueta y tampoco es una forma de describir a la persona. El diagnóstico es nada más y nada menos que un medio de comunicación entre profesionales. Nosotros, bajo ningún concepto, buscamos etiquetar a la persona y peor todavía, bueno, hacerle sentir mal en base a esto, ¿no es cierto? Nosotros como psicólogos y de hecho como profesionales de la salud, curiosamente aquí en esta conferencia está mi hermano y de hecho estoy seguro de que él va a coincidir conmigo con esto porque lo conversamos hace poco, y es que tanto en el diagnóstico como en la investigación nosotros buscamos no tener el diagnóstico. Entonces hacemos todo lo posible para que no haya diagnóstico. En investigación hacemos lo mismo. Nosotros cuando vamos a investigar los efectos de la terapia asistida con caballos, lo que ponemos es, la terapia asistida con caballos no influye y no tiene estos resultados como hipótesis inicial. De esta manera, en la hipótesis final, nosotros podemos concluir que sí tiene resultados positivos. ¿Me entienden? Entonces, de la misma manera, al momento de hacer diagnóstico, hacemos esto. No tiene el diagnóstico, intentamos buscar de todas las maneras que no tenga el diagnóstico y ya cuando realmente vemos de que sí cumple, ahí podemos poner el diagnóstico. Entonces, bueno, para nuestro servicio realmente no solo van a venir personas con alguna psicopatología, realmente nosotros también, como somos seres humanos, nosotros podemos saber no lidiar con emociones, cambios repentinos, pensamientos negativos, desconcierto o pérdidas. Por ejemplo, ahorita a través del COVID hay muchas personas que están falleciendo y no nos dejan ni siquiera despedirnos. Al menos acá en el Ecuador no podemos despedirnos de nuestras personas que mueren con COVID. Entonces, esto puede ser un motivante para poder acudir a terapia. Entonces, bueno, ahora yo he escogido particularmente, me encanta meterme en temas controvertidos y este es uno de los diagnósticos que más he trabajado y con aquel que más me interesa trabajar. Son unos niños muy interesantes y realmente por eso he escogido el TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Ya? Entonces, bueno, realmente los síntomas centrales del TDAH son los siguientes, que es la inatención, la hiperactividad e impulsividad, también definida por desinhibición. Entonces, cada uno de estos constructos está compuesto por varias características. Sin embargo, ¿qué es lo interesante de esto? No sé si se dan cuenta, pero todos los síntomas que componen el TDAH están presentes en la mayoría de los niños. Casi todos los niños que tienen 3 a 8 años de edad presentan casi todos, por ejemplo, inatención, se olvidan de las cosas, tienen muchísima actividad, a veces no respetan su turno. Entonces, así si nosotros vamos viendo el DSM y todas sus características, vamos a darnos cuenta de que tanto el TDAH como las características de un niño de estas edades son iguales. Sin embargo, realmente no es así. Como les mencioné antes, existen algunos indicadores y justamente para poder nosotros hacer diagnóstico, nos basamos en estos 3 indicadores que les he mencionado antes. Por eso era muy importante hacer hincapié en ello. La magnitud, la frecuencia, la expectativa de la sociedad y la expectativa para el nivel del desarrollo. ¿Entendido? Este es un trastorno del neurodesarrollo. Realmente existen cambios y existe una alteración a nivel neurológico. Les voy a mostrar más tarde cuál es la alteración en el nivel neurológico, lo cual no les permite funcionar bien. La prevalencia está entre el 3 y el 7%, sin embargo, se habrán dado cuenta y la investigación menciona mucho esto, de que realmente existe una prevalencia mucho más alta, existen mucho más niños que se diagnostican con esto, sin embargo, todos ellos no tienen el diagnóstico. Realmente no han sido evaluados de forma positiva. ¿Cómo es esto? No sé si se dan cuenta, pero la mayoría de las personas, a mí me llega mucho este caso de que los padres me mencionan de que los profesores les han dicho de que ya tienen déficit de atención y hiperactividad. Tengo un caso puntual en el que realmente todos estuvimos muy enojados, pero a la niña le subieron el diagnóstico a Google y realmente si uno ponía el nombre de la niña, aparecía la niña con toda su descripción clínica y aparecía incluso el déficit de atención e hiperactividad y nadie le había evaluado. Entonces, esto es antiético
Y esto no se debe hacer. Realmente el trastorno de déficit de atención y hiperactividad nos pertenece a los psicólogos, no a los educadores. Nosotros podemos darles pautas para poder trabajar con estos niños, pero no hacer diagnóstico. Ellos no pueden y no tienen esta facultad para poderlo hacer. ¿Entendido? Entonces, bueno, nosotros tenemos 3 tipos del déficit de atención y hiperactividad: inatento, hiperactivo, impulsivo y el tipo combinado. El curso y el pronóstico de estos 3 tipos: el tipo inatento comienza entre los 5 a 7 años. Realmente sus síntomas se exacerban debido a las exigencias del colegio, por eso se presenta en esta etapa, o mejor dicho, se hace más manifiesto en esta etapa. Tenemos la hiperactividad. La hiperactividad surge entre los 3 y los 4 años y empieza a decaer a los 8 años. ¿Qué es lo particular y por qué es muy importante tener y escoger con pinzas de este trastorno? Y es por lo que realmente el curso y el pronóstico en algunos casos, y dependiendo de los factores psicosociales que estén alrededor del niño, no es muy bueno y no es muy favorable. Entonces, para los tipos inatentos realmente es uno de los más sencillos. Por lo general, lo que tienden a desarrollar es dificultades en el aprendizaje y tener dificultades a nivel académico. Por otro lado, en el caso de hiperactividad o en el tipo combinado, va más allá. Si existen factores psicosociales, como por ejemplo abuso de sustancias, mala corrección al momento de presentar una conducta negativa, bueno, esos de los que se me vienen a la mente ahorita, esto de aquí puede conducirse a algo más fuerte, como es el caso del trastorno negativista desafiante, que se desarrolla entre los 9 y los 10 años. Esta es la metáfora que utilizamos nosotros desde el perro que ladra pero no muerde. Básicamente es alguien que está en contra de las reglas, no acata para nada las reglas, siempre está haciéndole frente a los padres. Bueno, siempre está metiéndose en riesgo, situaciones de riesgo. Y después, curiosamente, por los 14 hasta los 18 años se puede llegar a desarrollar otro trastorno que se llama trastorno de conducta. El trastorno de conducta básicamente es un criminal juvenil. Es aquel de que hace daño a los demás, no tiene remordimiento, no respeta para nada las reglas, su nivel de actividad es excesivo y bueno, de hecho también tiende a usar sustancias. Y si no se corrige, a los 18 años ya califica para un trastorno antisocial de la personalidad, que es el que mencionamos anteriormente. Entonces, por esta razón, no es sobredimensionar al desorden, sino por el contrario, es saberlo manejar. Esto es tenerlo muy en cuenta. Hay muchos autores que se meten y indican que es muy controversial porque no, realmente esto es una intolerancia de los padres hacia los niños. Esto es una mentira. Realmente, si esto fuera real, no existirían cambios neurológicos y estos niños no presentarían dificultades. Entonces, bueno, nosotros aquí tenemos las características principales de las dificultades que presenta el déficit de atención e hiperactividad, y es en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se presentan y están mucho más manifiestas en la parte de la corteza prefrontal. Se ha evaluado a través de los años y se ha podido ver de que están ahí. Entonces les voy a ir enumerando y les voy a ir contando de qué se trata. Primero está la atención sostenida, básicamente es mantener una atención continua ante un estímulo. La memoria de trabajo es ante una tarea, la persona recupera información previamente adquirida para poder responder ante la tarea. Esta función ejecutiva está muy disfuncional en un trastorno específico que es el trastorno del espectro autista. Ellos tienen la dificultad de cambiar de rutinas y es justamente el déficit. Nosotros tenemos la regulación emocional, que tiene que ver con 2 puntos muy importantes, que es la gratificación tardía y la tolerancia a la frustración. La gratificación tardía quiere decir lo siguiente: nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos que esperar y tenemos que hacer esfuerzo y ser constantes en muchas actividades, como por ejemplo la escuela. La escuela comienza hoy en día a los 4 años y termina a los 18 años. Entonces, no es una gratificación inmediata. Uno tiene que hacer méritos para poder conseguir el título. En el caso de estos niños con déficit de atención, por lo general se centran en conseguir la gratificación ya. Yo lo quiero ahora. Y de hecho, uno de los experimentos más replicados a nivel mundial es el del Marshmallow Test,
No sé si lo han escuchado, les voy a contar muy brevemente. El experimentador le deja a un niño con un marshmallow enfrente en una como oficina o en un lugar cerrado. Y le dice, mira, voy a salir un rato de la oficina y si tú no te comes el marshmallow, te voy a dar 2. Al momento que sale, bueno, le están grabando al niño y se van dando cuenta de que hay muchos niños que ya cuentan con el déficit de atención e hiperactividad y justamente aquellos son los que se comen el marshmallow. Y bueno, justamente aquellos que tienen, no, o sea, tienen perseverancia y mejor dicho, no se comen el marshmallow, se les ha seguido longitudinalmente y tienen mucho más éxito académico y éxito laboral, lo cual los otros niños no. Y la otra es la tolerancia a la frustración y la tolerancia al dolor. Tal es así de que la meditación y el ejercicio físico e incluso la terapia asistida con caballos, como la vamos a ver posteriormente, es un indicador y mejor dicho, es una terapia muy eficiente para estos chicos, para poder regular sus emociones y poder tener tolerancia. Entonces, bueno, después tenemos la inhibición, que es básicamente nuestra capacidad de filtro. Nosotros captamos bastante información de nuestro entorno, pero nosotros filtramos solo la información que nos va a ser útil para una tarea en determinada situación. Después tenemos la planificación. La planificación es nuestra capacidad de organización y metas orientadas al futuro. Entonces nosotros seguimos una serie de pasos para poder conseguir una meta y un objetivo. Después nosotros tenemos los niveles de atención. No se ven mucho las fotos, pero bueno, cuando nosotros vamos a trabajar con el déficit de atención e hiperactividad, es muy, muy importante que nosotros consideremos estos niveles. Por lo general, estos niños están en el nivel de alerta y no pasan del nivel de alerta. Por eso es que tenemos que prestarle mucha atención. La alerta, ¿qué quiere decir? Básicamente es prestarle atención a todo lo que está en nuestro entorno. Entonces, cuando tú trabajas con estos niños o vas a hacer terapia, no sé, para aquellos de que hayan trabajado ya, se van a dar cuenta de que vienen y tú le preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? Y te comenta de la madre, del padre, de lo que pasó ayer, de anteayer, de lo que va a ser, del dinosaurio, no sé qué, y todo en menos de un minuto. Entonces tiene un montón de ideas en la cabeza que no las puede organizar, ahí está la planificación, y tampoco tiene la capacidad de inhibir. Todo lo que yo le pregunté una cosa puntual, pero todo lo que le pregunté realmente no lo respondió, ¿cierto? Porque tiene tantas ideas en la cabeza que no las puede ejecutar y concretar. Después nosotros tenemos la orientación. La orientación básicamente es la capacidad de pasar el foco atencional de un lado al otro. Pero después de que pasamos de un lado al otro, volver al lado inicial. Entonces, es curioso porque en el caso de estos niños tienden a pasar la atención hacia el un lado y se quedan ahí y no pueden volver a pasar al otro lado. Entonces, por ejemplo, si estamos todos atendiendo a una clase y un compañerito le pide un borrador, estos niños se centran en quedarse en lo del borrador y se empiezan a conversar, empiezan a hacerle dibujos del borrador, empiezan, no sé si han visto quizá en los niños más pequeños sobre todo que está ahí todo el borrador hecho pedazos, eso es lo que pasa. Y no tienen la capacidad de regresar a la clase. Entonces, ahí está el control ejecutivo, que es lo que nosotros esperamos como terapeutas lograr con estos chicos. Y es básicamente que el profesor está dictando una clase, mi compañera me pide un borrador, yo le doy el borrador y regreso a la clase. ¿Me entienden? Control ejecutivo. Entonces, bueno, aquí tenemos básicamente el déficit más presente en estos niños. Esta es una red que se ha ido evaluando. A mí me interesa muchísimo porque es en la cual se ha hecho más experimentación con terapia asistida con caballos y es la red neuronal por defecto y la red neuronal orientada a tareas. Entonces, la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto básicamente es el conjunto de estructuras cerebrales que opera mientras la mente está en reposo. Este es el modo avión. Esto es cuando nosotros estamos antes de acostarnos, mirando hacia arriba al infinito y realmente no tenemos nada en nuestra mente. Esto está bien, porque básicamente se ha hipotetizado que prepara el cerebro para la actividad consciente. Entonces es una red muy importante. Básicamente, ustedes quizá no sé si lo vean bien el dibujo, pero está la corteza prefrontal medial, que en el primer dibujo es la parte rosada. Está el precunio, que, bueno, quizás se ve en el tercer dibujo, que es la parte del medio de la parte izquierda. Está el cingulado posterior, que no está en el dibujo, y está el lóbulo parietal inferior, que son las pelotitas del primer gráfico en la derecha. ¿No es cierto? Entonces, después nosotros tenemos la red
neuronal orientada a tareas. Esto es lo contrario. Esta es la red neuronal que opera cuando nosotros estamos ejecutando una tarea que demanda atención e inhibición de impulsos. Entonces, son estas partes del cerebro que lo componen, son la región prefrontal dorsal y ventromedial, la ínsula y el área motora suplementaria. Entonces, bueno, en este caso, ¿cuál es la explicación? Cuando nosotros estamos en modo avión, normalmente tenemos la red neuronal por defecto prendida o con mayor actividad y la red neuronal orientada a tareas con menor actividad. Cuando nosotros estamos ejecutando una tarea, tenemos a la red neuronal orientada a tareas para arriba y la red neuronal por defecto sin actividad. ¿Qué pasa con la persona con déficit de atención e hiperactividad? Tenemos las dos redes al mismo tiempo. Entonces, esto es un problema. No les permite ejecutar una tarea de forma organizada. Entonces, ¿qué se ha hecho para poder regular estas redes? Uno de los métodos que ya los he mencionado anteriormente fue la farmacología. Entonces, bueno, la literatura te dice dos opciones. Tú tienes la farmacología o tareas que tengan incentivos motivacionales. Ahí es donde entramos nosotros. Pero bueno, les voy a explicar un poco lo de la farmacología, porque más tarde hay una diapositiva que tiene que ver con esto. Y lo más común que se utiliza es el metilfenidato, el que a todos odiamos y bueno, el que a todos le dan bala. Yo no lo odio, por el contrario, yo opino de que es un fármaco que, dependiendo de dónde, cuándo, cómo y por qué, es muy importante. Entonces, bueno, las marcas más comunes son el Focalin, el Ritalin y el Concerta. Básicamente lo que hace es incrementar la acción de la dopamina y de la norepinefrina. Acá he tenido una pequeña imagen para que ustedes puedan entender un poquito cómo funciona la neurotransmisión. El cerebro normalmente libera los neurotransmisores a través de los botones terminales de la neurona. Esos se van a la brecha sináptica que está aquí enfrente suyo y ahí lo va a recibir la otra neurona, ¿no es cierto? Entonces, como un mecanismo adaptativo del cerebro para que no exista un exceso de neurotransmisión en la brecha sináptica, básicamente se recapta al neurotransmisor y se lo guarda. Sin embargo, lo que hace el metilfenidato básicamente es bloquear la recapturación. Entonces, existe mayor cantidad de dopamina y norepinefrina en la brecha sináptica. Entonces, como se ha hipotetizado de que existe un déficit en dopamina y norepinefrina en este trastorno, este medicamento suple esta hipótesis, básicamente. ¿Cuál es el contra? Que tiene efectos secundarios, como por ejemplo insomnio, dolor de cabeza, irritabilidad, sobreestimulación y visión borrosa. Hay otro mito que dicen que también un efecto secundario puede ser el abuso de sustancias. Sin embargo, este es un mito muy grande, por eso lo he puesto en mayúsculas. ¿Y por qué es un mito? Se ha hecho estudios longitudinales en los años 90 en los cuales se ha podido apreciar de que cuando se les dio Ritalin a los niños más o menos en su escolaridad de los 7 a los 8 años que sí presentaban el trastorno, esto de aquí previno el uso de sustancias posteriores, ya que el uso de sustancias posteriores es una conducta aversiva que se desarrolla en el curso y pronóstico de este trastorno, que ya los he mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué se ha hecho? Aquí es donde básicamente vamos a lo que nos pertenece a nosotros, pero teníamos que comprender todo esto. Y es, ¿qué se ha hecho con la terapia asistida con caballos? Se hizo un estudio piloto y de hecho lo que encontraron fue lo siguiente. Encontraron que básicamente las áreas de la red neuronal por defecto disminuyeron en actividad al momento de que la persona estaba manteniendo atención sostenida e inhibición de impulsos a través de una tarea estimulante, ¿no es cierto? Entonces, esto es un golazo para nosotros. Esto es un estudio piloto, se hizo solo con 10 niños. Sin embargo, nos impulsa a nosotros a seguir trabajando con estos chicos. ¿Qué es lo que hizo el estudio? Se les dio ¿cómo se puede decir? Un tratamiento que se le conoce como nivel 1 de equitación. Ahí dentro del nivel 1 de equitación existe una serie, o sea, está organizado en sesiones. Por ejemplo, son 24 sesiones de este curso de equitación y están estructuradas cada uno con un objetivo.
¿no es cierto? Que bueno, quizá lo vamos a ir mencionando más adelante. Otro estudio, que de hecho es un gol para nosotros, y es la farmacoterapia versus la terapia asistida con caballos. Entonces, una vez de que vieron de que realmente esto tiene efectos positivos y que en el anterior estudio se le asignó el efecto positivo a la terapia asistida con caballos y estos cambios neurológicos que generó a través de después de las 24 sesiones, se empezó a verificar, ok, antes se les daba a estos niños medicación, se ha visto que la medicación funciona. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar un nuevo tratamiento con algo que ya se había hecho antes, para ver si realmente existen diferencias significativas entre el uno y el otro. Entonces, bueno, lo que se hizo fue escoger un grupo de 34 usuarios que presentaban TDAH y se les dividió en 2 grupos iguales y se les asignó de forma aleatoria a cada uno de los grupos. Entonces, el primer grupo recibió terapia asistida con caballos con esta metodología y el otro grupo recibió la medicación a criterio del médico. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Que básicamente ambos tuvieron efectos significativos entre el pretest y el posttest. Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre un tratamiento y el otro tratamiento, lo cual es otro golazo para nosotros. Llevamos 2. Porque básicamente esto nos da una luz verde para poder trabajar con este tratamiento para esta población clínica específica. Además, uno de los efectos que encontró este estudio y que es muy positivo es las tasas de adherencia. ¿Se acuerdan de que yo mencionaba de que la psicoterapia a veces no podía cumplir con las tasas de adherencia, pero con niños más tan chiquitos? Bueno, en este caso se encontró mayor adherencia en la terapia asistida con caballos que en relación a la farmacología. Entonces, bueno, aquí vamos a ir ya un poco concluyendo. Y los autores lo que han ido encontrando básicamente es que existen 3 principios que aportan o se cree que aportan de la terapia asistida con caballos para que estos niños realmente presenten estos cambios positivos. Y justamente es el hecho de que el caballo no es un ser inanimado, es un ser vivo y por lo general está desafiando el control del jinete. Lo cual esto es muy interesante, ya que niños que presentan un déficit en sus funciones ejecutivas, ante el desafío continuo del caballo, básicamente lo que tienen es que ir desarrollando estas funciones ejecutivas. Otra es que básicamente la equitación es una modalidad de ejercicio. Entonces, el ejercicio, como lo vimos antes, es ya positivo y de hecho el ejercicio promueve a la liberación de dopamina, que de hecho la dopamina está a cargo de los centros motivacionales y de atención. La parte mesolímbica del cerebro, que es la parte más emocional, se conecta a través de las vías dopaminérgicas con la corteza prefrontal y ahí es donde justamente funcionan las funciones ejecutivas, la regulación emocional, planificación, inhibición, atención sostenida, entre otras. Y el otro principio que han encontrado es que básicamente se desarrolla en un entorno desafiante y motivante, lo cual a estos niños básicamente les permite desarrollarse mejor. Entonces, bueno, aquí voy a ponerles 4 ejercicios, voy a explicar los 2 primeros para que ustedes los comprendan bien y después la idea es que ustedes puedan sumarse a la charla para que ustedes puedan trabajar conmigo. ¿Entendido? Entonces, bueno, el primer ejercicio es para preescolares. Este de aquí comenzamos con niños que tienen entre 4 y 5 años o incluso un poco menores. Esto es muy importante de mencionar. Como les dije en los estudios pasados, se hacen 24 sesiones de un protocolo de equitación. Entonces, nosotros introducimos a la equitación a estos niños y les vamos dando el control del caballo de a poco. Comenzamos obviamente con el cepillado en las primeras clases, las partes del caballo, saber ensillar, saber prepararlo al caballo, saber todo del caballo. En las primeras sesiones puede ser de que uno les lleva de reata, pero posteriormente se les va dando el control. Entonces, bueno, en el caso de este ejercicio puede hacerse tanto con monta gemela para niños que se les está introduciendo este deporte y que son muy chiquitos, o si es que uno cuenta con un pony y ya tiene entre los 5 a los 6 años, es una buena idea poderlo hacer también con él, con el control del pony.
Entonces, bueno, les explico el ejercicio. Nosotros tenemos algunos tendidos, mejor dicho, pero en esta foto tenemos 3. Entonces, tenemos un espacio bien grande con cada tendido en el cual en el tendido están 2 figuras que pertenecen a un grupo y una figura que es fuera del grupo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ustedes me dirán, el grupo pertenece a las pelotas, porque hay 2 pelotas y un pulpo. El pulpo no es una pelota, ¿no es cierto? Entonces, el que está fuera de este grupo es el pulpo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es que motivarle al niño a escoger cuál es el diferente. Él escogería el pulpo. Y lo que va a hacer es ir al siguiente tendido. En el siguiente tendido van a haber otras figuras. Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, hay algunas funciones ejecutivas. Yo les voy a mencionar cuáles son. Y esa es la fase inicial del ejercicio. Después tenemos una fase secundaria, que es que el niño te guíe al tendido. Le guía al terapeuta al tendido. Entonces, ¿cómo funciona esto? En un inicio nosotros los llevamos por cada uno de los tendidos y vamos separando los diferentes y después vamos uniendo con cada uno de los que sí corresponden. En la segunda etapa, el niño le guía al terapeuta. Vamos al primer tendido, aquí sacamos el pulpo, después vamos por el segundo tendido. En el segundo tendido quizá hay que sacar la pelota, en el tercer tendido quizá hay que sacar el carro. Entonces, y después el niño va guiándole, retrocediendo para los tendidos en los que cree que calzan los que has ido sacando paulatinamente. Y la tercera, que ya es como el golazo, es cuando el niño puede manejar solo, ir tendido por tendido e ir retirando los diferentes e ir colocando los iguales en los otros tendidos, ¿no es cierto? Entonces son etapa inicial, etapa secundaria, etapa tercera. En este caso, bueno, ahí están mis queridas 2 chicas, Marlene e Isabel, que están haciendo esta terapia. Básicamente en el tendido habían dos vehículos y una pelota y sacaron la pelota, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las funciones ejecutivas que están aquí? Las funciones ejecutivas que están aquí es primero, la memoria de trabajo. Este niño tuvo que entrar en su cabeza a través de la información que tiene aquí presente, decir, ok, esto lo he visto antes, pelotas. A ver, hay 2 pelotas. Entonces, el pulpo no va. Y ahí entra otra función ejecutiva, que es la inhibición. Básicamente, filtró al pulpo, interpretó las 2 pelotas y lo sacó al pulpo, ¿no es cierto? Atención sostenida. Este niño tuvo que prestar atención para hacer este ejercicio. ¿Entendido? Fase 2, organización. El niño tuvo que identificar dónde están los tendidos para poderle guiar al terapeuta. Y después, en la fase 3, organización. El niño tuvo que ir guiándolo al caballo uno por uno para poder ir sacando los diferentes e ir colocando los que realmente sí van. Además que tuvo que frenar el caballo, poner las riendas bien, sacar el cosito, ponerlo en su otro brazo y volver a poner el otro. Entonces, esos son procesos que también implican planificación. Ahora vamos con un ejercicio para escolares. Estos ejercicios ya se pueden hacer para niños o chicos que ya tienen entre 7 y 10 años o en adelante. También se pueden utilizar para cualquier proceso de equitación. Entonces, bueno, acá equitación que también estuvo en Ángeles, que de hecho cuando lo practicamos nosotros pudimos ver cambios muy positivos en nosotros mismos, imagínense con los chicos. Entonces, bueno, básicamente lo que hay que hacer en este ejercicio es lo siguiente. Se colocan barras en forma de una pirámide, 3 barras en un inicio, 2 barras siguientes y una barra al final. Los chicos tienen que ir por la mitad de las barras inhibiendo, entonces ahí viene la inhibición, el hecho de que no puede irse por las partes celestes o las partes blancas de los extremos, tiene que irse por la mitad. Entonces ahí va atención sostenida e inhibición. Memoria de trabajo al final porque el niño tiene que comprender de que no puede regresarse por el mismo trayecto que vino, sino tiene que girar al caballo y regresarse por el lado contrario, utilizando inhibición y atención sostenida de la misma manera. Y para todo esto tuvo que organizar.
Entonces, 4 funciones ejecutivas. Organización, inhibición, atención sostenida y memoria de trabajo. Ahora sí, bueno, mi querido Alejandro, si quieres podemos empezar solo tengo 2 más y me gustaría utilizarlos con el público para ver si es que básicamente se comprendió un poquito lo que he hablado en este tiempo. Genial, genial. ¿Quieres nombrar a alguien de los que te aparece en el chat? Yo aquí estoy viendo a Loran que está muy activa. No, más No. bien yo voy a explicar el ejercicio primero, qué es lo que estamos haciendo y Vale. la idea es indicar cuáles son las funciones ejecutivas que básicamente están ahí, ¿no es cierto? ¿Qué Listo. te parece? Ya. Adelante, adelante. Bueno, acá tenemos otro ejercicio para preescolares. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso no hay un preescolar en la foto. Es una persona que tiene una discapacidad intelectual moderada. Sin embargo, también funciona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este ejercicio? Nosotros tenemos este camino de colores, ¿no es cierto? Tenemos 4 colores en este camino. El azul, el amarillo, el rojo y el verde. La idea es comenzar de paso a paso. Entonces, primero, para esto, el usuario tiene que entender y poder hacer esto. Levantar las manos hacia arriba, poner las manos a los lados, poner las manos al frente y poner las manos atrás. Y después nosotros les pedimos que lo asocien con un color. Cada vez que pasa por ese color, tiene que poner las manos de acuerdo a la posición que nosotros le mencionemos. Entonces, voy a utilizar una metáfora que me gusta mucho y va así. El amarillo, ¿dónde está el sol? Arriba. Entonces, ¿dónde va el amarillo? Arriba. ¿Cómo es el mar? El mar es plano. ¿De qué color es? Azul. Entonces, vamos a los lados. El semáforo rojo, ¿qué te dice? Que te detengas. Perfecto. Hacia atrás. El semáforo verde, ¿qué te dice? Que sigas. Entonces, adelante. ¿No es cierto? Entonces, ahí tenemos una asociación. El azul es hacia los lados, el amarillo es hacia arriba, el rojo es hacia atrás y el verde es hacia adelante. La idea es que nosotros vayamos cambiando este patrón. No solo lo hagamos en la primera sesión, o sea, desde la primera sesión en adelante con el mismo patrón, sino que lo vayamos cambiando paulatinamente. Entonces podemos hacer el rojo, acostarse, el verde, acostarse hacia el frente, el rojo, acostarse hacia atrás, el verde. ¿Me entienden? O ir cambiando, justamente para que no se convierta en una rutina. Entonces, ahí sí, si es que alguien quiere participar, más bien si tú me puedes ayudar ahí, Alejandro, ¿cuáles son las funciones ejecutivas que vienen en este ejercicio? Bueno, quien quiera participar puede abrir su micrófono. Me la juego. Adelante, Catherine. A ver si lo entendí bien. Primero, organización, memoria de trabajo para reconocer los colores. Sí, memoria de trabajo va. Inhibición cuando cambias de patrón. Perfecto. Sí. Ok, listo. Bueno, hasta ahí fui. Sí, vas bien. Inhibición porque uno tiene que cambiar de patrón y al mismo tiempo tiene que, si es que le viene un rojo o le viene un amarillo, tiene que pensarlo y inhibir a los otros. Entonces, aquí se hace algo que es como en una prueba de neuropsicológica que se llama Wisconsin Card Sorting Test. Es básicamente lo mismo, o el Stroop Test. Entonces, uno utiliza la inhibición en este caso. Pero sí, perfecto, la inhibición está, la memoria de trabajo, porque uno tiene que recordar el patrón que uno tiene que utilizar para el color. La planificación, no, realmente no viene planificación en este caso. Realmente no estamos teniendo una conducta orientada a metas, pero fue un buen intento. Y me falta una. La atención. Perfecto. Atención sostenida. Uno tiene que prestar atención al estímulo. Después nosotros tenemos otro ejercicio para escolares. Bueno, yo realmente les voy a recomendar este texto.
si es que uno quiere conseguir más de 160 ejercicios para poder hacerlo con sus usuarios. Aquí está Creative Writing. Entonces, bueno, aquí uno tiene un montón de ejercicios, pero bueno, este ejercicio no es sacado de Creative Writing, pero es el ejercicio de barriles, muchos lo han de conocer. Mi querido Manu, que está por ahí, allá en Uruguay se hace mucho esto, con los caballos de Appaloosa. Entonces, bueno, básicamente uno conoce el ejercicio de barriles. La idea es seguir el circuito de esta manera. ¿Qué funciones ejecutivas vienen aquí? ¿Alguien? ¿La atención? Sí, correcto, la atención. La coordinación. Ya, sí, sí, la coordinación, pero explícalo más. La memoria de trabajo. Perfecto, memoria de trabajo. Planificación. Perfecto, planificación, porque uno tiene que seguir el recorrido, ¿no es cierto? La idea de este caso es seguir el recorrido. Si ustedes se dan cuenta, si es que uno entra por una entrada diferente, por ejemplo, si yo entrara el caballo por el lado, ¿cómo es esto? Izquierdo, no me sale la figura, no me sale el trébol. Entonces, tiene que saberse el recorrido, planificación, memoria de trabajo, porque tiene que en la mente organizar esa información y a través de lo que ya conoce, irlo aplicando. La atención sostenida, porque uno tiene todos estos tres giros. Y hay uno más, de hecho. Regulación emocional. ¿Cuál? La regulación emocional. Puede ir, no es específico de este ejercicio. Hay algunos ejercicios del Creative Writing que te incluyen regulación emocional. Sin embargo, se van a dar cuenta de que en el caso de un niño lo va a tener que repetir varias veces. Entonces, la tolerancia a la frustración es vital. Entonces, sí, regulación emocional. Pero hay uno más. Sí, porque todo La lo que tiene- flexibilidad. ¿Cuál? Flexibilidad. Flexibilidad, no. No. No tienes que adaptarte. En este ejercicio puntual, no. La inhibición. Sí, perfecto, inhibición, porque tienes que inhibirlo a los otros dos puntos. Claro. Bueno, básicamente creo que antes de terminar mi charla, quiero darles las gracias por su atención. Quiero dejarles con una metáfora que de hecho me sirve muchísimo a mí y es la siguiente. Con estos chicos y con todos, de hecho, al momento de hacer este trabajo, uno tiene que realmente, he venido acá con mi mascarita de superhéroe, uno tiene que ser básicamente el superhéroe, pero realmente uno tiene que ser uno mismo, ¿viste? Y la autenticidad es lo que nos lleva a tener resultados positivos con estos chicos. Así que, bueno, creo que estoy abierto para recibir preguntas. Les agradezco tanto. Bueno, Giancarlo, igual muchísimas gracias por tu tiempo, por esta presentación tan nutritiva, realmente espectacular el trabajo que vienes desarrollando y obviamente todas las personas que están alrededor de lo que vas haciendo. Nos sentimos muy orgullosos de estar contigo y contar con tu apoyo en estas masterclass. Y bueno, cuéntanos antes de este ciclo de preguntas, ¿en dónde estás ubicado? ¿Dónde te pueden contactar? Eres una persona realmente muy activa y dado al servicio, y de allí que sé que las personas a las cuales ya les envié tu presentación tienen ahí tus contactos. Igual pues cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo soy paisano, soy ecuatoriano, estoy en el centro del mundo. A mucha honra soy paisano. Y estoy básicamente en Quito, en la mitad del mundo. No, estamos en un parque que se llama Parque Metropolitano de Quito, Huanguiltagua. Mi madre, cuando fundó la organización, básicamente estuvo recorriendo en 3 lugares y lugares. Antes no contábamos con un espacio propio. Desde hace 9 años ya podemos estar aquí, en el Parque Metropolitano de Quito. Después de que, bueno, me formé como psicólogo, fuimos cambiando un poco las cosas y el funcionamiento.
Y me pueden contactar a través de mi WhatsApp o a través de mi correo, incluso en Facebook, que son las 3 herramientas que más utilizo. Mi WhatsApp está en la parte inicial de mi presentación. Si desean, lo puedo decir ahora también, que es +593, que es el código de mi país, 9982588083. Y mi correo es, bueno, ggarcia-caccio@outlook.com. Y creo que eso sería. Ok, perfecto. Quienes quieran participar, por favor, pueden escribir en el chat para darles la palabra o activan su micrófono si lo hacemos de forma ordenada. Hola. Dora Luz pidió la palabra. Adelante. Hola, hola, Dora. Activa tu micrófono. Lo activé, ya. Perfecto. Dile, Hola. Giancarlo, hola, ¿cómo estás? Todo Giancarlo, yo quisiera de que me pusieras otra vez el libro para yo poderlo copiar porque no alcancé a anotar ninguna pasta, por favor. Dora, yo me encargo de eso y yo te envío, ¿vale? No te preocupes. Me parece excelente porque tienes un trabajo muy funcional, muy práctico para adolescentes, para hacer equinoterapia, para lo que tú quieras. Te felicito, espectacular, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Ok, vamos ahora con Ani. Hola, Giancarlo, soy Anita. Yo sé quién eres. Sabes que, bueno, Giancarlo me ayudó, él y su mamá me ayudaron a mí porque sufrí hace 10 años una depresión moderada y ahora tengo 2 hijitos y el de 6 años le estoy detectando que, como dijo Giancarlo, primero tuve la experiencia con la profesora que de buenas a primeras resultó ser psiquiatra porque ella me dijo tiene TDAH y no es así. Así es que lo llevé al neurólogo y el neurólogo me dijo que tiene esto de desafiante. Entonces, exacto. Giancarlo, la verdad te soy honesta, a mí me fue excelente con ustedes, me ayudaron, se convirtieron en una familia para mí. Ahora, mi hijo es muy desafiante, como lo que me dijo el doctor, es muy temerario. Entonces, al haber sido yo una paciente de ustedes, y que después ya fui, no paciente, sino alumna, y después fuimos amigos y después familia, me da como un poco de recelo esto de que es temerario y con los caballos no se los respeta, ¿no? Es como con el mar, no se juega. Se los respeta porque tienen tremenda fuerza, etc. Entonces, eso me ha frenado un poquito en ir, porque al conocerle a mi hijo que no sigue las reglas, que él se cree súper fuerte, que él dice, no, si viene un ladrón, yo te defiendo, mami, porque yo le doy golpes y le gano. Entonces, él cree que puede hacer eso con los caballos y con todo. Entonces, ahí ¿tú qué piensas? ¿Puede ser peligroso o realmente ustedes le llevan por un camino que no le ponga en riesgo a él? Porque yo sé cómo son los caballos. Gracias. No, pues más bien gracias por la confianza, Anita. Gracias por tu comentario. De hecho, mira, evidentemente el mundo ecuestre y en sí cualquier actividad con caballos implica riesgos y por eso tu preocupación es netamente válida. La idea nuestra es guiarle a esta persona. Como tú sabes, tanto la equitación como otras disciplinas que he mencionado en mi presentación, como la meditación y el ejercicio, son disciplinas en las cuales nosotros lo vamos a formar al chico, lo vamos a introducir a tu hijo básicamente a este deporte de a poco. Nosotros vamos a ir, ¿cómo se puede decir? Retando esos pensamientos de él a través del mismo. Nosotros también contamos, sé que tengo la libertad de poder conversar acerca de esto. Manuel está dentro de la charla y de hecho nosotros nos vamos hacia el corral. En el corral de doma, nosotros justamente vemos cómo trabaja el caballo como un espejo para nosotros
y la persona misma se va dando conciencia de esto. Curiosamente, con niños tan chicos, de entre 8 y 9 años, hemos podido apreciar estos cambios en los comportamientos de estos niños. Manu no me va a dejar mentir y voy a utilizar un ejemplo puntual. Teníamos un niño adoptado ruso que tenía trastorno del espectro autista y trastorno de TDAH al mismo tiempo, en conjunto. Y curiosamente, se lo dejé solo a Manu. Estábamos un día con un montón de gente y yo confío plenamente en él, en el trabajo que él iba a hacer. Y curiosamente, este chiquito empezó a violar las reglas, como te menciono. Sin embargo, de la nada, él empezó a tomar conciencia de esto, fue donde Manuel y se puso a llorar, solito. Y le fue y le dijo, maestro, lo lamento. Y no dejó de llorar hasta que realmente Manuel no tenía por qué perdonarle nada, él más bien le decía, no, deja, todo bien, recuerda, tú tienes que tener tú tienes límites. Él le dio una explicación muy profesional y no solo profesional, sino como una guía. Sin embargo, él realmente captó conciencia. Entonces, ahí es donde realmente nosotros vamos viendo estos procesos que vamos utilizando con los usuarios, vamos viendo los niveles de pensamiento, como justamente algún rato yo te lo he mencionado. Hay veces de que ellos tienen acciones que son conducidas a ciertas metas. Sin embargo, nosotros como adultos a veces podemos malinterpretar estas metas y pensar que van más allá de lo que realmente son. Entonces, la idea es ir jugando también por ese lado. Yo me acuerdo, hay un caso muy puntual, espero no conmoverme porque me conmuevo mucho con esto, y es que yo empecé a trabajar con un niño que era muy controversial el tema porque la fiscalía me lo mandó. Él tuvo abuso sexual de parte de su madre a los 2 años, sin embargo la fiscal no creía que la madre había sido la que causó el abuso. Ella tenía una ¿cómo se puede decir? Una idea muy retrógrada de que solo los hombres generaban eso, y esto es una mentira, ya que la madre fue la que abusó del niño desde que era muy chico. Entonces, este chico empezó a ser muy agresivo con su familia. Poco después, bueno, estuvimos en clases de equitación. Él vino para clases, no para terapia. Después, él me reveló esto a través de confianza y justamente él me dijo que le estaba pegando a la nona. Nona es abuela en italiano, su abuela, ellos son de origen italiano. Y poco después, bueno, pude explorar un poco más y fue tan lindo porque él se puso una capa y dijo que cada vez que iba a venir a los caballos iba a venir con la capa de Superman. Y básicamente los dos íbamos a luchar contra nosotros mismos para no tener ese comportamiento, a través de la confianza que ganó, no solo en mí, sino en el caballo, porque yo le decía, no somos solo 2, somos 3. Entonces, creo que esta es una forma. Ellos a través de este deporte adquieren confianza, no solo en mí, sino en todo lo que implica este deporte. Y después vienen revelándonos cosas y nosotros vamos guiando esos pensamientos para que justamente no vayan hacia comportamientos negativos. No sé si respondí tu pregunta o me fui muy para allá o para acá, pero espero poderlo haber hecho. Sí, gracias. Más bien me has dado confianza. Gracias, Yanka. Gracias, Anita, más bien. Gracias por participar. Ok, ¿alguien más que quiera participar con una pregunta o un comentario? Hola, hola. Adelante. Hola, pues muchas gracias. La verdad me encantó la plática, me hubiera encantado conocer todo esto desde antes, porque yo también tengo 2 chiquitos con TDAH y bueno, me ha costado un trabajo. La verdad me encantó, no pude ver mucho las diapositivas, venía en carro, pero espero ver la retransmisión cuando los subas a YouTube. Me fascinó. Muchas gracias y por compartir tanto. Gracias Alejandro, gracias. Ok. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Aprovechar. Está Giancarlo acá con toda la actitud. Estoy ya esperando recibir goles. Está preparado y han sido solo manifestaciones así ¡Claro! amorosas de todo ese trabajo. No, muchas gracias, de verdad. Mira que en el caso yo sí quiero preguntarte algo y es que
Sucede que una de las causas o de las consecuencias de este tipo de situaciones, estos trastornos, es el matoneo o bullying, o bueno, como se llama en diferentes países. Cuéntanos Claro. acerca un poco de tu experiencia acá en Colombia. Hace muchos años se viene trabajando esta temática, inclusive se generan algunas charlas dictadas por neuropediatras, inclusive neuropsicólogos, y bueno, eso es un proceso muy bien elaborado, y esta parte realmente nos toca a todos porque afortunadamente el conocimiento es bastante, la participación de todos estos elementos que son necesarios para que lo corrijamos, pues siempre se da por partes, ¿no? Entonces cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, acá realmente en Ángeles han venido muchas personas que cuentan con bullying por diferentes razones. Muchas veces nosotros en el bullying, nosotros tenemos que determinar dos cosas, que hay una persona que bulea y hay una persona que es bulleada. Entonces tenemos que ver en qué puesto está mejor la persona, si está siendo el que bulea o el que es bulleado. Muchas veces nos hemos podido dar cuenta de que hay personas en las que justamente por el curso y pronóstico que tiene esta condición, está en el punto de ser bulleado, diré de ser el bulleador. Y se van a dar cuenta de que estos chicos lo hacen por inseguridad. También ellos tienen una dificultad muy grande en lo que es, ¿cómo se puede decir? Manejo de redes sociales. No, uy, ahí está un bullying. Pero bueno, en el manejo de, ¿cómo se puede decir? De habilidades sociales, mejor dicho. Entonces, estos chicos manejan a veces la superioridad a través de, como una forma para poderse hacer respetar. Entonces, nosotros, como te mencioné antes en la otra respuesta, nosotros tenemos que evaluar y ver cuál es el pensamiento y dirigido a dónde va, ¿no es cierto? En cambio, con las personas que reciben bullying, nosotros la idea es levantarles la autoestima a través de justamente, como en el caso puntual de este chiquito que recibía abuso, decirle, mira, este es un animal que pesa más o menos cerca de 500 kilos, más o menos. No sé si tú te das cuenta que tú debes de pesar menos de 40 kilos. Entonces, tú estás teniendo la potestad para poder conducir a este animal. Y de hecho, no solo conducir, lo que tú estás haciendo es guiarle a este animal. Entonces, ahí es donde vamos transformando la mente de esta persona. Esta persona va reaccionando de otra forma y de hecho va adaptando su comportamiento, sus emociones y su conducta. Todo. No sé si pude responder tu pregunta o necesitas un poco más para allá. Realmente pues es un tema bastante extenso, y sé que hay otras preguntas. Sí creo que interactuaremos un poco más para, No, seguro. para que veas algunas cosas en las que también vengo haciendo, y bueno, más adelante lo mostraremos. Cristi, adelante. ¿Cómo están? Hola, Giancarlo. ¿Cómo estás, Hola, Ale? ¿cómo está Un Cristi? gusto verlos. Mucho gusto. Y, y sí, me encantada con todo lo que has hablado. Siempre aprendemos más, siempre vemos, abrimos los ojos más allá, ¿no? Y aquí quería tal vez acotar un poquito del tema del bullying, justamente que va a poder también relacionarse con los esquemas familiares, ¿no? O sea, muchas veces pasa que nuestros niños que van a terapia, simplemente están reproduciendo, no están reproduciendo aquello que están viendo en casa, ya sea del lado de víctima o victimario, Correcto. ¿no? Puede ser que está reproduciendo solamente el sometimiento materno, por ejemplo, o el abuso, y lo va repitiendo. Y uno siempre va a tender a repetir ese abuso, esa agresión al más débil, ¿no? Obviamente yo no me voy a ir contra uno más grande que yo, ¿no ve? Porque sé que tengo las de perder. Entonces analizo a la persona que tiene las menos posibilidades de ganarme para abusar de él, ¿no ve? Entonces es súper interesante lo que veo que haces en el caballo, porque realmente esto de poder dominar
dominar, no, sino poder manejar el caballo, tener la rienda del control y decir, ¿no? Lo que tú decías, es un animal tan grande y tú lo estás haciendo y darle por eso el autoestima. Creo que siempre tenemos que ir por ahí por la autoestima, por el amor, por la confianza. Me parece grandioso lo que haces, Giancarlo. Felicidades. Muchas gracias, Cristi. Sí, de hecho, bueno, para complementarlo, justamente yo mencioné en mi presentación de que existen algunos factores psicosociales que justamente exacerban los síntomas del trastorno de TDAH, hiperactividad y de los otros trastornos. Entonces, si nosotros queremos justamente evitar este curso y pronóstico para nada favorable, justamente en los tipos más hiperactivo y combinado, nosotros tenemos que trabajar con la familia. Y de hecho el trabajo que justamente Cristi presentó ayer acerca de la familia es muy importante porque si nosotros estamos trabajando con niños, esto se los comparto cuando yo estaba en la universidad, básicamente algo fundamental que nos compartían nuestros profesores es que si ustedes no trabajan con la familia, básicamente no van a poder trabajar con niños. Entonces, es muy importante el trabajo familiar e incluirles a la terapia. El hecho de que sacarle este concepto que existe en la familia de que mi hijo está enfermo, ya que puede ser de que el ambiente y el entorno familiar contribuye para esa enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, justamente nosotros salimos de este patrón de mi hijo es enfermo. Entonces, nosotros incluimos y el hijo puede ver esto, de que, oh, mis padres también están viniendo conmigo y están siendo partícipes de las actividades que yo estoy realizando. Ok, vamos a darle la palabra a Juan David. ¿Estás, Juan David? Sí, hola, ¿cómo están? Giancarlos, te hago una pregunta. En el caso de las actividades que hiciste pues con los papeles en el cable, ¿solo lo aplicas para TDAH o también lo aplicas para otros diagnósticos o también personas que no tienen ningún diagnóstico? Y la segunda es si en estos tipos de ejercicios incluyes a la familia en ese ejercicio. Gracias. Buena pregunta, gracias Juan David. Realmente no, este ejercicio fue pensado para el trastorno del espectro autista. Tú tienes dos modalidades del ejercicio, yo solo presenté una modalidad que es la de los objetos. Ustedes también pueden hacerlo con caras y imágenes de emociones. Entonces tú a través de esto puedes ir justamente ir mejorando las funciones ejecutivas en el trastorno del espectro autista. Me encantaría ver si es que quizá en el grupo que tiene Alejandro puedo mandar una foto de justamente los rostros, donde tú tienes una imagen de una persona triste, una imagen de una chica y un chico triste, mejor dicho, y hay otra de que puede ser un chico o una chica que está feliz. Entonces, en este caso, uno tiene que elegir el que está feliz, que no concuerda con esta emoción. Entonces, ese puede ser un muy buen ejercicio para justamente generar conciencia emocional y conciencia social en personas con trastorno del espectro autista, que es una modalidad diferente al ejercicio. Otra población clínica que yo trabajo mucho es la discapacidad intelectual. Ahí también puedes aplicar esto. Y otra población, no, creo que esos de ahí realmente son los que más he trabajado con ese ejercicio específico. Si tú puedes aplicarlo para personas con desarrollo típico, yo creería que sí, porque tú puedes desarrollar estimulación temprana también, o en inclusión a la monta para personas bien chiquitas, como de 3, 4 años, con monta gemela. También lo puedes hacer. De ahí, ¿me recuerdas la otra pregunta? Sí, es muy clara la respuesta de esa. La otra inquietud es si en estos ejercicios el papá los acompaña durante la monta. Perfecto, sí, está. En estos ejercicios puntuales, no. Quizá ha habido veces de que, por ejemplo, justo con la niña que estamos en la foto, yo le he utilizado al tío, que es el acompañante que siempre viene con él, justamente para que ella se vaya familiarizando con los materiales. Sin embargo, hay otros ejercicios que sí incluimos a la familia. Por ejemplo, tenemos una pista que se llama pista arcoíris y básicamente nosotros, ¿qué es lo que hacemos?
te voy a más o menos describir el ejercicio. Tú tienes una pista que tiene varias direcciones, ¿no es cierto? Un camino, mejor dicho. Dentro de este camino ustedes tienen en los extremos algunos postes. Entonces, la idea es que tú haces un ejercicio pie-tierra, que es justamente al momento que vas a comenzarle el tratamiento, casi por la segunda, tercera sesión. Entonces, lo que haces es, una persona sujeta un extremo de la jáquima del caballo con una soga, que puede ser el usuario, en este caso un niño o una niña, y en el otro extremo está el padre o su madre. Entonces, entre los dos tienen que guiarle al caballo para caminar por este como camino. Sin embargo, tienen algunos retos. Algunos retos pueden ser, por ejemplo, el hecho de que existen estas varas y tienen que pasar la cuerda por encima de la vara para poder pasar. O otro atajo cognitivo puede ser pasarlo por los lados. Otro reto puede ser de que puede haber comida del caballo en medio del camino. Entonces la persona tiene que evitar de que el caballo no se quede comiendo, ¿no es cierto? O otro reto puede ser de que haya conos en medio del camino y tienes que hacer zigzag y no puedes botar los conos. Entonces en este ejercicio tú estás utilizando las funciones ejecutivas y al mismo tiempo lo que estás utilizando es comunicación, que en este caso de estos niños es muy, muy complicado y muy difícil. No solo lo aplicas con personas con TDAH, sino con otros trastornos. Y de hecho con personas que no tienen ningún trastorno. Incluso lo pueden utilizar para ejercicios de coaching. No me gusta, o sea, bueno, mejor dicho, yo no hago coaching, pero se puede utilizar. No sé si respondí tu pregunta. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Perfecto. Y vamos a darle la palabra a Yani, después vamos a leer la pregunta de Escuela Monta. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy de Argentina. Veo que hay gente que está con mucho calor, que hay ventilación y bueno, nosotros estamos con calefacción. Qué cosa que nos ha permitido esta cuarentena, ¿no? Conocer realidades de otros lugares a través de una pantalla. Realmente muy interesante la charla, mucha información, realmente mucha información para volver a rever y sentarse otra vez a leer. Un gusto conocerlos. Y usted hizo mención en un momento de que había personas que llegaban no solamente con alguna patología, sino con algunas condiciones sociales. Esas personas, ¿cómo llegan a su programa? ¿A través de derivación médica? ¿Por sugerencia de la educación? No sé si trabajan en contacto con educación. Ya, listo. Creo que entendí la pregunta. Sí, bueno, yo siempre soy abierto al hecho de que, por el mismo hecho de que la naturaleza de Ángeles en Cuatro Patas, de ser una escuela que básicamente es integrativa, ya que tanto las personas que tienen alguna diferencia como personas que no la tienen y tienen un desarrollo típico comparten en el mismo entorno y reciben clases en el mismo momento. Entonces, yo creo personalmente de que como seres humanos nadie está libre de tener problemas familiares, del trabajo, cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, la definición y las cosas que encontraste ahí, de hecho, son cosas que yo las estoy incluyendo en mi libro. Entonces es puntual lo que he ido sacando del libro y lo he ido pegando. Pero sí, básicamente la gente para poder llegar a Ángeles en Cuatro Patas muchas veces es por recomendación. Realmente nosotros no hacemos marketing o no lo hemos hecho hasta ahora. Hay veces de que colocamos ciertas imágenes yo en mi Facebook personal o en el Facebook de Ángeles en Cuatro Patas y la gente me pregunta. Muchas veces hay gente que viene, como en el caso de este chiquito, que presentaba abuso sexual, que realmente después me contaron que tenía abuso y después de que me lo reveló. En un inicio venía por clases de equitación, ¿me entiendes? Nosotros no tenemos un programa de equitación así súper elaborado donde se puede llegar a competir. Nosotros somos más pequeños, tenemos un nivel básico de equitación. Cuando nosotros ya creemos que nuestros chicos ya están, básicamente les decimos, bueno chicos, nosotros fuimos profesores y bueno, fuimos sus mentores hasta cierta parte de su vida, pero ahora les toca ir con otro profesor, como en un colegio, ¿no es cierto? Entonces, ahí mientras estás en las clases y todo, tú vas viendo cosas. Sin embargo, no las vas mencionando hasta que van apareciendo. Hay personas, por ejemplo, no sé, me pasa el caso puntual ahorita de una señora que
le ocultó a su esposo el hecho de que tiene, que el hijo, a ver, mejor dicho, vamos parte por parte. El hijo que tienen en conjunto entre una pareja, básicamente el hijo no sabe de que el papá que cree que es su padre no es su padre. Entonces es un tema muy, muy, muy bomba. Claro, yo no supe esto hasta que la persona me lo reveló. Entonces, si no, no lo sabía. Pero claro, fuimos yendo poco a poco. Había veces de que el caballo básicamente hacía ciertas actitudes, como por ejemplo el caballo no quería caminar y todo, y la señora se me ponía a llorar. Entonces yo decía, y ya pues, ¿Por qué? ¿quieres compartirme algo más? Y ahí esta persona me iba revelando cosas, como me han ido revelando de acorde a lo que iba pasando las sesiones con otros usuarios. Entonces, sí, no sé si respondí tu pregunta. Sí. Y básicamente, ¿ustedes con qué profesionales cuentan dentro del centro? Buena pregunta. Yo soy psicólogo. Por lo pronto yo estoy manejando el centro y contamos con profesores de equitación. Ajá. Solo profesores de equitación, profe de educación física, no, maestros solo profesores de especiales. equitación. Ajá. Después del resto lo hacemos con consulta externa. Está. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. No te preocupes, más bien a ti. Escuela Monta quiere leer su pregunta, quiere interactuar. Bueno, te la leo yo mientras tanto entonces. Dice, hola Giancarlo, dale, buen día. Hago mi pregunta por aquí. ¿Qué pasa cuando un hermano es buleador? ¿Qué pasa? ¿Me escuchas? Sí. Estoy escuchando. Es que no te veo. Creo que lo pongo así para ponerlo a escuchar mejor. ¿Qué pasa cuando un hermano es buleador del pequeño? ¿Cómo lo manejas a nivel familiar? ¿Qué le sugerirías a la familia ya que tú lo trabajas, lo mandas bien, regresa mal? Ya, ¿me puedes leer lo final cuando lo mandas bien? Eso no entendí. Es decir, ¿le recomendarías a la familia ya que tú lo trabajas, lo mandas bien, o regresa mal, y regresa mal? Esa parte no me quedó muy clara, pero mira, cuando tú tienes esta situación, realmente me ha pasado bastante. Hay muchas veces de que quiero ir organizando las ideas, pero, por ejemplo, existe algo de que no, el hijo que viene primero no ha tenido como este proceso de adaptación en el que la madre, básicamente, mejor dicho, los padres le explican el hecho de que va a venir un nuevo hermanito y no lo han sabido manejar entre los padres y le han dado mayor atención al hijo secundario que al hijo primario. Entonces, aquí puede ser un factor en el cual puede haber bullying, ¿no es cierto? Porque básicamente la atención que antes la recibía solo uno de los chicos, ahora lo empieza a recibir el hermanito menor. Entonces, siempre es muy importante trabajar con la familia para esto, ver cómo es el bullying, ver qué pensamientos vienen a la mente cuando un niño bulea al otro niño, porque hay veces de que a través de lo que el uno le dice al otro, uno puede rescatar mucho, ¿no es cierto? Entonces, es muy, muy importante hacer hincapié en eso. También ver cómo ha sido el proceso de adaptación de este niño a la venida de su hermano. No sé si ustedes saben, pero hay muchas veces de que esto tiene que ver con las teorías sistémicas del trabajo psicoterapéutico. Y hay veces de que uno ve de que justamente en el hermano primario, por ejemplo, hay veces de que se le pone todas las expectativas. Tú tienes que ser el primero porque naciste primero, ¿me entiendes? Esa es la primera, de hecho, la que surge. O sea, tú vas a ser el primero que te gradúes del colegio y de la universidad, vas a ser el primer García que haga tal cosa. Y, por ejemplo, aquí puede haber lo contrario. El hermano menor puede ver eso que no está pasando con él. Entonces, hay veces de que justamente el uno está bajo mucha presión y el otro, en cambio, está con menos presión y realmente desea también tener esa atención que el otro no tiene. Entonces, básicamente es un factor también que puede haber bullying. Entonces, siempre hay que ver la dinámica familiar, yo creo. Me parece muy importante, por eso creo que el tema que abordó Cristi ayer es muy, muy importante, porque realmente si uno no trabaja con como decía mi profesor, sin la barrera de hierro,
que es la familia, uno no puede trabajar con el niño. No sé si respondí tu pregunta. Ok. Vamos a ver si de pronto Escuela Monta escribe alguna otra cosa porque dice que no puede activar el micrófono. Vamos mientras tanto. Buenas tardes. Perdón, ya te doy la palabra, Mario. Vamos con Vero, que escribió en el chat. Ya te doy la palabra. Vero. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Adelante, sí. Sí, hola. Bueno, quería felicitar a Giancarlo porque realmente se nota su formación y su seriedad en el trabajo. Eso se refleja en toda la exposición. Yo te hablo desde Argentina. Mi pregunta es bastante específica. Cuando vos mencionaste el trabajo con la familia y mencionaste una pista en particular, yo quería, y mencionaste los ejercicios también, pero no los objetivos de trabajo. O sea, ¿cuáles son los objetivos que tienen ustedes para incluir a la familia en la terapia en esos casos en particular? O si es parte de una metodología específica, o no sé si se entiende mi pregunta. Me encantó tu pregunta. De hecho, sí. Nosotros adaptamos la pista que, bueno, básicamente esta pista tiene muchas funciones. Tú puedes trabajarla sobre el caballo o bajo del caballo. Pero yo creé la pista en base a un programa que salió en Ángeles en Cuatro Patas. Mi mamá es italiana y tiene contacto con la embajada italiana. Entonces, curiosamente, vino una pareja que estaba adoptando a un niño. Entonces, nuestra pista y nuestra metodología se empezó a adaptar a una forma para que este niño se adapte a la nueva familia. ¿Me entiendes? Ese era nuestro objetivo inicial. Y después fuimos evaluando de que esta pista era muy interesante y podíamos encontrar otros objetivos terapéuticos. Entonces yo fui rompiéndome la cabeza. Hay veces de que la gente me jode y me dice, ¿por qué solo pasas sentado escribiendo? Y es por esto. Entonces, justamente fuimos viendo otras funcionalidades de esta pista. Y ahí fue donde justamente pudimos aplicar estos trabajos familiares. Cuando no existe una buena comunicación, hay veces de que, por ejemplo, tú tienes un padre que no es 100% ausente, pero está trabajando. Es normal de que un padre trabaje desde 8 hasta a veces 6 de la tarde, pero no logra pasar con su hijo más tiempo que el fin de semana. Sin embargo, en el fin de semana, cuando puede aprovechar de su hijo y ponerle todas las ganas, realmente lo que él hace es hacer otra cosa. Entonces, en este momento, cuando tú tienes esta dinámica familiar, lo que tú puedes hacer básicamente es tú encontrar un momento de contacto entre padre e hijo para que compartan una actividad en común. No sé si... Sí, perfecto, me encantó. O sea, yo soy de la idea que siempre uno aprende desde la práctica. Justamente lo que más nos enseñan son las familias y los propios pacientes, ¿no? O sea, yo los llamo pacientes, soy médica y esa es mi formación. Pero justamente, claro, me parece que lo más importante es eso, es ir aprendiendo y aprender también de los demás. Por eso me interesaba saber cómo, yo no trabajo personalmente con las familias y eso me pareció hiper interesante y aplicable. Así que bueno, muchas gracias. Sí, de hecho, bueno, creo que esa pista, tengo una, sabes que acá hay unos pequeños, quizá fotos de lo que nosotros hacemos, pero déjame buscarlo. Quizá mientras tanto, ya, perfecto. Mira, no sé si se ve en el gráfico, pero ahí está básicamente el trabajo que nosotros hacemos. Esta es una pista mucho más larga. Ese es el ejercicio puntual, ¿no es cierto? Okay. Sí. Para que se quede un poco más claro lo que estaba haciendo. Y, por ejemplo, ustedes pueden tener otro ejercicio pie-tierra. Justo acá están. Ejercicios pie-tierra que se utilizan para abuso sexual. Esto lo estoy proponiendo en mi libro. Para abuso sexual o trastornos del alimento. Bien. Alimenticios. Entonces, ves, por ejemplo, tú puedes ir colocando diferentes puntos de comida en el camino y básicamente que el usuario no le deje comer al caballo. Y bueno, el otro ya es otra cosa. Perfecto, me interesa. Después, no sé, me interesaría, no sé si excede el tema sobre el abuso sexual. No sé si hay manera de por ahí contactarte de manera personal o algo para ver cómo trabajaban. Claro, cómo trabajan eso. No hemos tenido muchos casos, pero sí hemos tenido, y una gran duda era justamente las sensaciones que puede llegar a despertar la monta
no sé si me logro explicar, en el paciente, ¿no? Que tiene que ver con quizás sensaciones no placenteras debido al abuso, ¿no? Y el movimiento del caballo lo que puede despertar a nivel consciente o inconsciente, no sé. Correcto. Si se entiende o logré expresar. Creo que sí. O sea, tú más o menos a lo que te refieres es como esto se le llama reanimación del abuso. Sí. Por el hecho de que tienen que estar sentado y todo el tema. Claro. Sí. Por eso te trabajan pie a tierra, más que nada. Más que... No, de hecho, con el chiquito que trabajé, bueno, algo muy breve fue que la juez, o bueno, la fiscal envió a que le hagan un examen proctológico, creo, y básicamente reanimaron el abuso. Entonces, nos tocó trabajar de otra forma. Sí, pero no, realmente no pasó. Realmente con nosotros, yo solo he tenido este caso puntual. Curiosamente, a mí me gustaría trabajar más con adultos, pero me han llegado más niños y creo que voy a pensar, de hecho estoy pensándolo mucho, en hacer mi maestría en niños, ya que no mucha gente tiene mucho interés por esto. Sobre todo, bueno, mis compañeros de la universidad, cuando nos graduamos juntos, casi todos trabajan con adultos y solo yo he tenido, que trabajar con niños. Claro. Bueno, muchísimas gracias. No, tranquila. Un placer. Ok, ahora sí. Mario, ¿estás? Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Giancarlo, por la invitación. Le estoy hablando del norte argentino, Salta se llama la provincia. Realmente un gusto escucharte. Lo mío no está relacionado hacia el trabajo de la salud, pero sí estuve con caballos mucha parte de mi vida. He trabajado con culturas indígenas. Por el trabajo mío estuve en contacto con ellos. Y también quería decirte que es importante establecer que nosotros como humanos también hacemos bullying con los caballos. He visto muchas formas de realmente amansar, y eso está bueno, ¿no? Desde la mansedumbre que se logra con técnicas indígenas, en la cual es todo con amor y cariño, porque no hay otra cosa que eso, hasta ver otras culturas donde realmente a golpe lo hacen. Entonces quería agregar esto. Yo mucho de la parte de la psicología no puedo opinar porque no es mi función, yo soy guardaparque, pero sí, realmente todo lo que expusiste me sirve muchísimo porque hace poco empecé también a dar una mano con equinoterapia acá en mi provincia. Si bien siempre estuve con caballo, lo utilicé para trabajo, para traslado y para muchísimas otras cosas. Ahora me doy cuenta de la utilidad que tiene. Y una de las cosas que quería compartirle, hace muy poquito tiempo, me agarró después de la cuarentena y ya no pude seguir, es que haciendo de voluntario en una fundación que hay acá, me comentaban esa sensibilidad que tiene el caballo, ¿no? Que había caballos que cuando los chiquitos estaban por convulsionar, segundos antes de la convulsión, ellos se paraban. Es decir, que hay un contacto, eso también que yo quería expresar, hay un contacto muy fuerte entre el espíritu del caballo, por así decirlo, y el espíritu del paciente o la gente que estamos con los caballos. Tienen una percepción muy fuerte. Yo quedé impactado cuando me comentaron eso y se los quería compartir, ¿no? De que segundos, centésimas de segundos antes de que un niño está por convulsionar, el caballo se frenaba, lo sentía. Y bueno, de hecho, sé de que realmente se curan, sé de que es un mecanismo muy bueno estos animales para ayudar a los niños, adultos. También me tocó en su momento, hace mucho tiempo, con gente adulta, grande, esquizofrénica, dar una mano. Yo siempre desde el lado del caballo, o sea, ayudando a llevar el caballo, que es humildemente lo que poco entiendo, digamos, o lo que me gusta. Así que, bueno, gracias por tu charla. Yo por razones de horarios ya me tengo que retirar. Me encantó. Y bueno, mandarte un abrazo muy grande a vos y a todos los que estamos ahí, que como decía una compatriota, esta cuarentena nos está enseñando muchas cosas. Yo envidio esos ventiladores que se ven, porque acá ya está haciendo frío. Así que ese ventilador que se ve en la pantalla no sabe cómo se lo envidio. Un abrazo muy grande a todos. Gracias, Giancarlo. No, muchas gracias a usted, Mario. De hecho, bueno,
para comentarles que me parece importante para este momento. Yo le conocí a Mario cruzando la frontera de Chile a Argentina, y de hecho él es una persona que comparte tanto mi visión antropológica y arqueológica. Y de hecho, lo que está haciendo Alejandro es básicamente eso. Mario, cuando se trasladaba en el bus a diferentes países, llevaba una huifala, que es la bandera de nuestros ancestros, que involucra a todos los países de Latinoamérica. Y de hecho, mi máscara lo hace también desde que lo conocí, Mario. Así que, básicamente, ahí están todos los colores de nuestra huifala. Y creo que Alejandro ahorita básicamente está replicando esto. Así que ahí fue otra retroalimentación linda. Wifara y mate, entonces. Ok, vamos con Karina Galac, adelante. Familia. Hola, Jan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cari? Súper enriquecedora tu ponencia. Me quedé pensando en el caso del chiquito abusado, súper interesante, y quería preguntarte que muchas veces en estas ocasiones ocurre la disociación, ¿no? Emocional, y eso ocurrió y cómo la trabajaron a través del caballo. ¿Me puedes un poco explicar lo de la disociación emocional? Quizá no te comprendí bien el término. Que frente a un trauma, en general, especialmente en el abuso, hay disociación. O sea, como que anulan las emociones que le genera el trauma. Si eso te ocurrió y cómo lo trabajaste. Claro, sí, bueno, básicamente esto fue muy interesante. Espero poder responder tu pregunta de acuerdo a lo que más o menos capté, pero algo que pude evidenciar con este caso fue que él venía con su abuela y siempre que yo topaba temas maternos, no me hablaba de su madre. Entonces, bueno, yo seguí caminando, seguimos trabajando un poquito lo que es equitación. Realmente yo le estaba enseñando el control, me acuerdo que le estaba enseñando en ese entonces las serpentinas, los círculos, las líneas rectas. Y él empezó a consultarme acerca de que si los caballos tenían mamá. Entonces, ahí fue donde dije, ok, aquí es donde va. Aquí es donde o me echo la soga al cuello o encuentro qué es lo que pasa. Entonces sí, básicamente le explicaba de que sí, que realmente los caballos tienen una familia, que le mostré, fui donde una yegua que había tenido un potro y le fui como que conversando de que realmente desde el nacimiento, yo pude ver el nacimiento de esta yegua, estaba esperando que ella ya vaya al preescolar, que eso quiere decir ir al corral y empezar el trabajo de doma. Y ahí fue donde básicamente él empezó a revelarme el abuso. No sé si es que tiene que ver con justamente tu pregunta, pero creo que esa fue una forma de incluirlo al caballo en esta circunstancia particular. Y él pudo expresar sus sentimientos, sus emociones a partir de ahí. Sí, a partir de ahí, porque yo no sabía, como yo dije, yo no tenía idea del abuso que había tenido. Nadie me lo compartió. Después su abuela me lo compartió. Me dijo, mira, ¿sabes qué? Podemos irnos un poco más arriba al bosque y comentarte algo. El niño se fue con su papá y ahí me compartió. Yo le dije, mira, sí, sabes que yo también quería compartirte de que él comentó conmigo esto. Yo por temas de confidencialidad en un inicio no podía decirle a la abuela de que él me compartió el caso, porque primero tenía que tener permiso del mismo usuario. A menos de que él hubiera estado en riesgo, yo no puedo revelar eso. Claro. Bueno, gracias, Jan. No, pues, a ti, Espero familia. verte pronto. Yo a ti. Ok, vamos con una última pregunta. ¿Alguien quiere participar? Sí, ¿se escucha? Adelante, Silvio. ¿Cómo estás, Giancarlo? Muy linda la presentación. Felicitaciones. Él es mi hermano. Sí, y también ha atendido al centro de rehabilitación de Giancarlo y es en verdad asombroso el trabajo que hacen y
y también me ha ayudado un montón a mí también con mi estado mental y todo lo que han hecho. Mi pregunta va, Dime. mencionaste eso de los profesores, ¿no? Que observan a los niños. ¿Se me escucha? Sí, sí, ahí mejor. Mencionaste lo de los profesores, ¿no? Que observan a los niños, que tienen supuestos comportamientos, ¿no? Yo también he observado, bueno, también la mayoría de profesores hoy en día son mujeres, ¿no? Y tienden a observar a las chicas, ¿no? Que tienen un cierto comportamiento comparado con los niños, los chicos. Las chicas tienden a ser mucho menos energéticas, más comportadas que los chicos. ¿Te refieres ¿sí? a los estereotipos? Sí, sí, a los estereotipos en sí y también al hecho de que observan el comportamiento que es distinto, ¿no? Ya. Pero en sí tienden a tratar a los niños como hiperactivos, como si es que tuvieran un trastorno cuando en verdad son niños, ¿no? Niños normales que tienden a aburrirse en la clase, tienden a tener ciertos comportamientos, como diste el ejemplo del borrador, ¿no? Préstame el borrador, se ponen a dibujar, se ponen a hacer otra cosa en la clase en vez de atender al profesor, ¿no? Ahora, mi pregunta va, y a los padres, ¿no? ¿Qué les puedes decir? ¿Hasta qué punto es un comportamiento normal, ¿no? De cualquier niño que se aburre en la clase, como todos nos hemos aburrido, ¿no? Que no queremos atender, que queremos hablar con el compañero. ¿Y dónde trazas la línea de un trastorno? ¿No? Porque tal vez hay muchos padres que están escuchando y quisieran también saber eso, porque hay muchos profesores que se hacen pasar a veces por el psicólogo que dicen, este niño tiene este trastorno, tiene hiperactividad, y en verdad es solo un niño normal que se aburre mucho en la clase. Sí, correcto. Entonces, ¿qué señales tal vez puedas ver en los niños que te digan, esto es un trastorno o solo es un niño normal que no le agrada la clase de historia? No, pues, bueno, mi querido hermano, realmente es una excelente pregunta. Nosotros cuando somos psicólogos, justamente lo que nosotros buscamos es no diagnosticar, ¿no es cierto? Aquí Alejandro me había pedido algo que de hecho me había olvidado y de hecho creo que amerita hacerlo, mencionarlo, y es justamente el hecho de que nosotros tenemos indicadores de psicopatología, como los mencioné antes, que es el tema de la frecuencia y la magnitud. Por ejemplo, últimamente ha habido una mayor incidencia de personas que se cree que tienen dislexia, curiosamente. En febrero tuve muchos casos que me preguntaron, oye, Jan, ¿sabes qué? ¿Me podrías conversar acerca de esto de los niños que confunden letras? Y yo dije, ¿cuál? Acerca del trastorno específico de lectura, de aprendizaje de lectura. Y me decían, sí, ¿sabes qué? Realmente el profesor me dijo que mi hijo no está teniendo, que está teniendo una confusión con el tema de las letras. Entonces le dije, mira, tú para poder diagnosticar dislexia tienes que hacer un proceso. Entonces, nosotros lo que vamos es primero al descarte. ¿Cuál es el descarte? Primero, examen visual y examen auditivo, porque es un trastorno fonoaudiológico, ¿no es cierto? Segundo punto, si es que el niño tiene perfecta visión y perfecta audición, descartamos eso. En el caso de estos niños, muchos requerían lentes. De hecho, 2 de ellos requerían lentes. Entonces, descartamos la dislexia. La matamos. Ahí. Entonces, otro indicador, la magnitud a través de la observación y de la evaluación clínica del psicólogo, una batería de pruebas. No solo es eso, es realmente evaluar cómo está el niño en este momento y todo lo que involucra al niño. Entonces, justamente descartamos a otro chico que no tenía dislexia. Curiosamente, él confundía las letras, él ponía Colombia en vez de Colombia y solo le iba mal en la clase de geografía, no en las demás. Curiosamente, en la de lenguaje le iba bien y en la otra no. Entonces ahí tú tienes la magnitud.
Si esto de aquí se presenta solo en un entorno, quiere decir que existe algún factor psicosocial que está afectando a este niño en este punto específico para que presente esta conducta que no está apropiada. Entonces, justamente ahí vimos de que la magnitud es muy importante, ¿no es cierto? Después nosotros tenemos el hecho de que estos niños, por ejemplo, el 80% de niños que están en la edad de más o menos 4 a 8 años, ante situaciones que requieren estar sentados, como por ejemplo la iglesia, el 80% de estos niños sí se queda, o sea, con desarrollo típico se queda quietos. Pero un 20% de estos niños realmente están ahí, dale y dale y dale, y se paran y se sientan, y para todos es aburrido estar en la iglesia, quizá. No es que yo esté en contra de la religión, sin embargo, para muchos no puede ser una situación confortable. Y en el caso de estos niños no la pueden aguantar. La tolerancia a la frustración no les permite. La organización de su cerebro no les permite. Entonces ahí tú tienes un indicador que les básicamente sale de lo normal a lo patológico. Y otro es básicamente la intensidad de acuerdo a la edad. Tú tienes 20 niños en una escuela. Aquí es donde vamos un poquito a profundizar el tema de que en las clases escolares normalmente, como antes se comenzaba con 10 niños y ahora ahora se tiene como 25 niños en una clase, claro, se le descontrola al profesor y por eso ahora hay colegios que involucran también a otro profesor asistente, ¿no es cierto? Entonces, si de los 25 niños, 20 se comportan así totalmente tranquilos y estos 5 realmente son muy intensos en su comportamiento, ahí es donde básicamente tú puedes tener un indicador, más no encontrar patología. Entonces ahí tú vas distinguiendo esto. Por eso esta es una muy buena pregunta. Cuando tú vas a hacer diagnóstico, es muy importante que verifiques todos los ejes. Por ejemplo, en la dislexia y la trastorno de déficit de atención y hiperactividad son muy comórbidos. Realmente tú tienes dificultades lingüísticas también en el trastorno de déficit de atención, no solo en la dislexia. Pero tú tienes una ventaja. Tú puedes aplicar una neuroimagen en el caso de la dislexia, tú puedes aplicar un electroencefalograma en un niño con déficit de atención. Si tú puedes ver de que la actividad cerebral de una persona con déficit de atención es básicamente resting brain state, básicamente este niño puede estar en déficit de atención e hiperactividad. Si tú aplicas una neuroimagen y tú puedes apreciar de que el lóbulo temporoparietal derecho básicamente se está hipoactivando, tú tienes dislexia. Entonces, por eso es una muy buena pregunta. No sé si la respondí, ñañito. Sí, claro, muy buena explicación igual. Y también para mencionar también el hecho de que hoy en día también las técnicas de aprendizaje en las escuelas todo han cambiado y también las rutinas de los niños, ¿no? que solían tener en el pasado. Hoy en día ya no salen tanto a jugar, no hacen tanto ejercicio y no pueden, no pueden dejar liberar salir su esas energía. energías, sí, liberar la energía y lo pones ahí a estar sentado en la clase todo el día y esa energía termina saliendo, ¿no? Correcto. Aunque, claro, con los niños que tienen la patología, me imagino que puedes observar esa patología hasta cuando hacen algo que les agrada. O sea, digamos, el niño normal que se distrae en la clase se pone a dibujar algo, ¿no? Así, por estar aburrido. Pero el niño que tiene la patología, hasta cuando se pone a dibujar, se termina distrayendo. O sea, no... Claro. Hasta con las cosas que le gusta hacer y con las cosas que deberían mantenerlo ocupado, no se puede ocupar. O sea, su vista no se va a otro lado. Correcto. Sí. De hecho, yo conozco un caso muy puntual que tenía anorexia y un desorden alimenticio profundo y lo manifestaba a través del arte. Sus dibujos eran geniales, pero manifestaba el dolor de solo personas flacas. Entonces, a través del arte podía justamente representar o sea, era simbólico lo que estaba viviendo y quizá no lo decía o no lo compartía, pero su arte lo reflejaba. Entonces, ahí podíamos justamente tener un indicador clínico. Sí, es súper interesante eso también. Muchas personas que se pueden liberar también con el arte y con cosas como esas, ¿no? Por eso este es un punto muy importante, porque la terapia asistida con caballos es un hobby
y es una actividad que básicamente nos permite salir de nuestra realidad cotidiana. Por ejemplo, en el caso de las adicciones, que es otro tema que me encanta. Y cuando hice voluntariado, ¿no? Entonces, en el centro, también podías observar eso, ¿no? Con los niños que tenían autismo, que tenían otro trastorno, la atención estaba todo en el caballo, ¿no? Todo en poder controlar esos movimientos, todo en se distraían, y era, en algunos casos, con algunos de los niños, en especial los que tenían autismo, no podían hablar con personas, no podían expresarse bien con personas, con humanos, pero al momento de estar en la presencia del caballo, se liberaban, no le veían como, no le veían como una persona, sino le veían como alguien al que le pueden confiar, alguien que no te va a criticar, alguien que no te va a estar ahí haciendo bullying, nada, sino al caballo le puedo confiar mis sentimientos y todo. Y les veías a los niños autistas cómo se liberan, ¿no? Y tú como psicólogo, me imagino que... Hay unos... Eso. Y ahí tú como psicólogo, me imagino que estando ahí cerca de los niños podías escuchar lo que decían o ver el comportamiento y poderles ayudar, ¿no? Poner un diagnóstico, bueno, no poner un diagnóstico, sino poder asesorar lo que está sucediendo. Sí, completamente. De hecho, bueno, este trabajo es algo que acá hay muchas personas que bueno, conozco, hacen esta labor, al igual que yo. Yo mencioné justamente antes al equipo justo de Pilar, que realmente son un referente y para mí son una aspiración a seguir, que ellos igualmente, seguro tienen experiencias iguales en las cuales ellos reciben información de los usuarios constantemente y pueden guiar. Igualmente está en Bolivia, en otras partes de Argentina que también he podido conocer. Y de hecho sí, nosotros somos, justamente yo mencioné esta metáfora de la máscara, porque nosotros tenemos que ser una persona de confianza para estos chicos y para todos los usuarios que vamos a atender. No solo personas que tienen alguna condición clínica, sino también otras personas. Entonces, esta guía y todo el conocimiento que nosotros les podemos impartir, básicamente va a reflejar en el futuro de ellos. Entonces, sí. Alejandro, creo que ya te toca. Ok, vale. Antes de despedirnos, nos escriben en el chat sobre una persona un niño tiene actualmente 6 años y le han recomendado el Focalin. ¿Lo conoces? Focalin. ¿Qué opinas de ese medicamento para un niño de 6 años? Mira, realmente yo no estoy en contra de los medicamentos, por el contrario, mi formación se ha ido, bueno, yo he ido trabajando en algunas cosas, pero mis proyectos de investigación, de hecho, se han ido hacia la farmacología y las adicciones. Curiosamente, mi tesis, y de hecho, si es que alguien la quiere buscar, está en Google Scholar, mi tesis fue proponer el uso de MDMA, que es éxtasis, para poder justamente desarrollar básicamente funciones sociales en personas que tienen trastorno del espectro autista de alto funcionamiento. Yo encontré varios ¿cómo se puede decir?, indicadores significativos en este estudio, por lo cual me arriesgué a tomar este tema tan controversial y por eso yo te diría que sí, tú tienes una evaluación de un neuropediatra, sobre todo, tú tienes tú tienes un electroencefalograma en la cual revele que existe un brain resting state, en el cual la mente está básicamente en reposo durante actividad consciente, yo recomendaría la medicación, pero tú tienes que seguir los pasos. Necesitas una evaluación psicológica, yo lo que haría es un BASC, una evaluación para poder ver el comportamiento del niño y en diferentes espacios, como en este caso sería la escuela, los padres y el mismo autorreporte del niño. También se puede hacer un WISC, que es una evaluación de coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual no lo vemos solo para ver determinar si existe discapacidad intelectual o no, sino también para ver cómo está funcionando el niño en los diferentes pilares cognitivos.
también podría ser un electroencefalograma. De hecho, esa es una de las mayores recomendaciones mías, porque a través de eso tú puedes ver si justamente el funcionamiento cerebral amerita de que uno tenga el medicamento. Una vez visto esos factores, puedes acceder al medicamento. Y de hecho, el medicamento previene el curso y pronóstico de muchas condiciones clínicas posteriores que ya las he mencionado. Ok, Giancarlo, muchas gracias. De verdad que muy, muy, muy grato contar con tu presencia y bueno, creo que por ahora vamos a dejar acá, vamos a detener la masterclass y pasamos a la parte